IA. Investigación con IA y validación por humanos para divulgar temas de interés. Seguro que más de una vez al comprar una infusión o un extracto de hierbas nos hemos parado a pensar, ¿qué controles ha pasado esto para llegar hasta aquí? Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno en la arquitectura legal, que es bastante compleja, que regula todos estos preparados de plantas medicinales en el mercado europeo. Es un sistema que busca, y esto es clave, equilibrar esa tradición de siglos con las exigencias de hoy en día. Calidad, seguridad y, por supuesto, eficacia. Vale, para entenderlo todo bien vamos a seguir una hoja de ruta. Primero, veremos por qué hacía falta poner orden, el desafío de la armonización. Después, nos pondremos técnicos para definir conceptos clave. Luego, las vías de autorización, que son varias. Analizaremos los requisitos de calidad y seguridad, que son el núcleo de todo esto. Veremos quién es el HMPC y qué papel juega. Y para terminar, sacaremos conclusiones sobre cómo ha quedado todo este proceso de armonización. Pues vamos allá. Empecemos por el principio, por los antecedentes. A ver, el gran desafío de unificar criterios, de armonizar, no surge de la nada. Tiene una historia detrás. Hay que pensar que las plantas medicinales fueron, durante siglos, la principal fuente de remedios. Vamos, la farmacia de la naturaleza. Pero claro, a mediados del siglo XX llega la química de síntesis y de repente el paradigma cambia por completo. Pero, y aquí viene lo interesante, a partir de los años 80 hay como un resurgimiento, un interés renovado por los productos naturales. La gente vuelve a mirar hacia las plantas. Y claro, este nuevo auge trae consigo una necesidad que ya no se podía ignorar. Hacía falta, y de forma urgente, una legislación, una ley que no solo asegurara la calidad, la seguridad y la eficacia de estos productos, sino que también permitiera crear un mercado único y coherente en toda Europa. Y es que el punto de partida era un auténtico caos, si se me permite la expresión. Había una disparidad regulatoria tremenda. Fijaos, por un lado teníamos a países como Alemania o Francia con una tradición muy arraigada, una legislación muy clara y estos productos dispensándose en farmacias. Pero luego te ibas a Bélgica, por ejemplo, y te encontrabas con que un montón de plantas con una actividad farmacológica más que admitida se vendían sin más como complementos alimenticios. Esta mezcla de clasificaciones, un producto podía ser medicamento aquí, complemento allá o incluso cosmético, hizo que la armonización fuera un proceso, digamos que controvertido, pero desde luego absolutamente necesario. Bien, ya tenemos el problema sobre la mesa. Ahora vamos a ver cómo se construyó la solución. Vamos a entrar en los cimientos, en la arquitectura de esta regulación. Todo el marco legal se recoge en las llamadas reglas que gobiernan los productos medicinales en la Unión Europea. Y la pieza central, la piedra angular de todo este edificio, es la Directiva 2001/83/CE. Y esta directiva tiene un doble objetivo, muy claro. Por un lado, y es lo más importante, proteger la salud pública. ¿Cómo? Pues asegurando que estos productos cumplen 3 requisitos: calidad, seguridad y eficacia. Y por otro lado, el objetivo es facilitar un mercado único europeo. Para poder hacer todo esto, lo primero es lo primero, hay que hablar el mismo idioma. Y para eso hay que definir con mucha precisión los conceptos básicos. Vamos con el primer término, sustancia vegetal. Para que nos entendamos, es la materia prima en bruto. La planta, ya sea entera, en trozos, cortada u otras partes como algas, hongos y sin tratar. La definición es súper precisa. Se define por la parte de la planta que se usa y por su nombre botánico, el nombre científico completo. Vale, si partimos de esa sustancia vegetal, el siguiente paso es el preparado vegetal. ¿Y qué es esto? Pues lo que se obtiene cuando sometemos la planta a tratamientos. Hablamos de procesos como la extracción, la destilación, el prensado. Aquí ya no suenan más las cosas. Las tinturas, los extractos, los aceites esenciales, básicamente son formas de concentrar los principios activos de la planta. Y con esto llegamos a la definición final, la de medicamento a base de plantas. Y aquí hay una palabra que es la clave de todo: exclusivamente. Es cualquier medicamento que contiene, como sustancias activas, exclusivamente una o varias sustancias vegetales, o preparados vegetales, o una mezcla de ambos. Una vez que tenemos claros estos 3 pilares, estas 3 definiciones, ya podemos empezar a entender cómo se construye todo el sistema regulatorio. Muy bien. Ahora que sabemos qué es un medicamento a base de plantas, la siguiente pregunta es, ¿cómo llega al mercado? Pues bien, hay 3 caminos legales para conseguirlo, 3 vías de autorización distintas, y cada una de ellas depende del nivel de pruebas científicas que se aporten y de la historia que tenga ese producto. En esta tabla se ven las diferencias de un vistazo, pero quiero que nos fijemos en algo fundamental. Los requisitos de calidad son los mismos para las 3 vías. La calidad es innegociable, es la base de todo. Donde sí hay diferencias, y son enormes, es en las pruebas que se piden para demostrar la eficacia y la seguridad. El abanico va desde necesitar ensayos clínicos completos como un medicamento nuevo hasta poder basarse simplemente en un largo historial de uso.
Vamos con la primera vía, la solicitud de autorización completa. Esta es, por así decirlo, la vía estándar, la más dura y exigente. Es la que se sigue para cualquier medicamento nuevo. Aquí hay que presentar el dossier completo con todo. Ensayos farmacéuticos que demuestren la calidad, estudios no clínicos, o sea, toxicológicos y farmacológicos, y por supuesto, ensayos clínicos en humanos. La eficacia aquí no se presupone, se demuestra con datos. La segunda opción es la vía del uso bien establecido o VE. Esta está pensada para medicamentos, digamos, antiguos que ya tienen un largo recorrido. Se exige un mínimo de 10 años de experiencia clínica demostrable dentro de la Unión Europea. La gran diferencia es que aquí no hace falta hacer nuevos ensayos clínicos. La evidencia se saca de los datos que ya existen, estudios publicados, ensayos que ya se hicieron, datos epidemiológicos. Se aprovecha el conocimiento acumulado. Y nos queda la tercera vía, la de uso tradicional o MTP. Este es un registro simplificado. ¿Para qué productos? Para aquellos que no llegan a cumplir los requisitos de eficacia de la vía anterior, pero que tienen una larguísima historia. Se pide un uso medicinal de al menos 30 años en total, de los cuales 15 tienen que ser dentro de la UE. Aquí la palabra clave es plausible. La eficacia no se considera probada clínicamente, sino plausible por esa larga experiencia. Y precisamente por eso su uso se limita a indicaciones que no necesitan que un médico las supervise. Perfecto. Ya conocemos los 3 caminos para llegar al mercado. Ahora vamos a centrarnos en un punto que es común a todos ellos, un pilar fundamental: garantizar la protección del paciente. Ya hemos dicho que la calidad es un requisito universal, eso no cambia, pero los datos de seguridad que se piden, eso sí que se adapta al tipo de solicitud que se presente. Y la base de todo esto, el pilar sobre el que se asienta la calidad, son las normas de correcta fabricación, las famosas GMP por sus siglas en inglés. Este estándar es, como decíamos antes, innegociable. Y ojo, que no se aplica solo al producto final, sino a toda la cadena, desde la materia prima, la planta, hasta el medicamento terminado que llega a la farmacia. Esta tabla es muy reveladora porque muestra cómo se van adaptando esos requisitos de seguridad. Por ejemplo, para un medicamento de uso tradicional o uno de uso bien establecido, en muchos casos basta con una revisión de la bibliografía científica. Pero si nos vamos a una solicitud completa para un medicamento nuevo, ahí ya sí se exigen estudios toxicológicos completos. La lógica es muy clara. Cuanto más novedoso es el producto, mayor es el nivel de exigencia y de control. Y aquí tenemos que pararnos en un concepto muy importante: la genotoxicidad. Cuidado, no es lo mismo que mutagénico. La genotoxicidad se refiere a la capacidad de una sustancia para dañar el material genético, el ADN, por cualquier mecanismo. Es un concepto más amplio y es un indicador clave de posibles efectos muy graves, como el cáncer. Por eso es tan importante que, incluso para los medicamentos de uso tradicional, si no hay datos disponibles, se exigen ensayos, aunque sean in vitro, para descartar este riesgo. Bien, pero ¿quién dirige toda esta orquesta? ¿Quién se encarga de que todo este proceso tan complejo tenga coherencia y funcione? Pues aquí es donde entra en escena el Comité de Medicamentos a Base de Plantas, el HMC, que son sus siglas en inglés. Podríamos decir que es el guardián de todo este sistema de armonización. Este comité tiene 2 tareas que son fundamentales. La primera es crear lo que se llaman monografías comunitarias. Son documentos que recopilan y resumen todos los datos científicos que hay sobre la seguridad y eficacia de una planta. Y la segunda tarea es elaborar una lista comunitaria. Esta lista incluye las sustancias y preparados vegetales que se consideran seguros para su uso en medicamentos de uso tradicional. Estas 2 herramientas, las monografías y la lista, son clave para simplificar las cosas y para que todos los países de la UE hablen el mismo idioma regulatorio. Pero ojo, es muy importante entender la diferencia entre estas 2 herramientas. Las monografías las publica la Agencia Europea de Medicamentos y son, en esencia, la opinión científica del comité. No son legalmente obligatorias, pero tienen muchísimo peso, son una referencia que hay que tener en cuenta. Sin embargo, las entradas en la lista comunitaria, eso es otra cosa. Las aprueba la Comisión Europea y son legalmente vinculantes. ¿Qué significa esto? Pues que si una sustancia está en esa lista, la autoridad sanitaria de un país no puede pedir más datos de seguridad. Lo que dice la lista va a misa. Y desde luego el HMPC no ha estado de brazos cruzados. Su trabajo ha sido enorme. A día de hoy se han aprobado más de 125 monografías comunitarias. Y este número puede no parecer muy grande, pero es que cubre la gran mayoría de las sustancias y preparados que nos encontramos en el mercado europeo. Con esto se ha conseguido sentar una base científica muy sólida para que la armonización del mercado sea una realidad. Y con esto llegamos ya al final de nuestro análisis. Hemos visto cómo es por dentro este marco legal, que es bastante complejo, pero que al final, a través de estas diferentes vías, consigue sus 2 grandes objetivos: unificar el mercado y, lo que es más importante, proteger la salud de la gente. Entonces, si tuviéramos que resumirlo todo,
¿Cuál es el resultado de este marco regulatorio? Pues ni más ni menos que un mercado europeo armonizado. Un espacio común donde cualquier medicamento a base de plantas, da igual si es de uso tradicional o si está basado en ensayos clínicos, tiene que cumplir unos estándares muy rigurosos de calidad, seguridad y eficacia. El objetivo final es, por tanto, integrar estos productos en el sistema sanitario, pero siempre salvaguardando la salud pública. Y claro, el desafío continúa, porque esto es algo dinámico. La regulación tiene que seguir adaptándose a medida que la ciencia va descubriendo nuevos potenciales y también nuevos riesgos en este mundo fascinante de las plantas medicinales.